fútbol es solo un juego, dicen. Una mentira piadosa que, en ocasiones, ha desatado guerras reales, derrocado gobiernos o definido el destino de naciones enteras. Olvídense de los clichés de más que un deporte. Aquí no hay metáforas, hay consecuencias, un rastro de eventos históricos innegables que se tejieron o se descosieron en el césped. Hoy vamos a viajar por 5 partidos que no solo definieron un resultado deportivo, sino que alteraron el curso de la historia misma. Partidos donde un gol podía ser tan devastador como un misil o tan liberador como una declaración de independencia. Estos son encuentros que trascendieron la táctica y la habilidad, donde la política, la guerra y la identidad nacional se jugaron en 90 minutos de pura tensión. Prepárense, porque lo que van a ver no son solo goles, sino el eco de cañones, el susurro de dictadores y el grito de un pueblo en el abismo. Y en el número 5, empezamos con una curiosidad de la Guerra Fría que muchos han olvidado. Un partido que fue una batalla ideológica tanto como deportiva. En un choque sin precedentes en la fase de grupos del Mundial de 1974, la Alemania Federal se enfrentó a la Alemania Democrática. Más allá de la rivalidad geográfica, este partido era la viva imagen de la Guerra Fría. La democracia occidental contra el comunismo oriental, separados por un muro de Berlín que incluso las tribunas parecían reflejar. Las tensiones eran palpables. Agentes de la Stasi, la temida policía secreta de Alemania Oriental, se infiltraron entre los aficionados para detectar cualquier intento de fuga o disidencia. Los jugadores de la Alemania Democrática, bajo un férreo control, tenían prohibido cualquier contacto significativo con sus contrapartes occidentales. Era el único partido que jugarían en la historia, un encuentro cargado de un simbolismo tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. Todos esperaban que la poderosa Alemania Federal, la anfitriona, aplastara a sus modestos vecinos. Pero el fútbol, como la historia, a menudo prefiere las ironías. Jürgen Sparwasser, un delantero de Alemania Oriental, anotó el único gol del partido. La Alemania Democrática, el David comunista, derrotaba al Goliat capitalista, una victoria moral que para el régimen valía más que cualquier título. La derrota de Alemania Federal fue una humillación, sí, pero los preparó para la verdadera batalla, una que solo unos días más tarde les daría una alegría mucho mayor. Pero si un partido entre Alemanias fue un símbolo, el siguiente en nuestra lista encendió una guerra real. Llegamos al número 4, la tristemente célebre Guerra del Fútbol de 1969. Un conflicto bélico real entre El Salvador y Honduras que estalló por, literalmente, unos partidos de eliminatoria para el Mundial de México 70. La tensión entre ambos países ya era una olla a presión por problemas migratorios y disputas limítrofes. Miles de salvadoreños habían emigrado a Honduras en busca de tierras, generando roces y resentimiento. Así, los partidos de fútbol no fueron la causa, sino la chispa que detonó el polvorín. El primer partido, en Tegucigalpa, fue una victoria para Honduras. Pero fuera del campo, la violencia estalló. Hinchas salvadoreños fueron agredidos, sus propiedades quemadas. Una semana después, en San Salvador, el ambiente era aún más hostil. Honduras perdió por goleada y esta vez fueron sus aficionados quienes sufrieron ataques brutales. La escalada de violencia no cesó. Tras el segundo partido, El Salvador rompió relaciones diplomáticas con Honduras. Se necesitaba un desempate en la Ciudad de México, donde El Salvador ganó en la prórroga. Pero la victoria no trajo paz. Días después, el 14 de julio de 1969, El Salvador invadió Honduras. La guerra del fútbol duró solo 100 horas, pero dejó miles de muertos y heridos, y un legado de desconfianza que tardaría décadas en sanar. La ironía era cruel. El fútbol, que se supone que une, aquí sirvió como catalizador para un conflicto que nadie quería ver. Imaginen el poder de un balón para encender una mecha ya corta, llevando a dos naciones al abismo, una historia que nos obliga a preguntarnos qué otras tragedias se gestaron en un césped, como la de un país que jamás debió haber confiado en sus vecinos para asegurar un mundial. Y en el número 3 nos encontramos con la mano de Dios.
Pocos partidos han tenido la carga emocional y política de la Argentina contra Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México 1986. Menos de 4 años antes, ambos países se habían enfrentado en la Guerra de las Malvinas, un conflicto sangriento que dejó profundas heridas, especialmente en Argentina. Este partido no era solo fútbol, era la revancha simbólica, la oportunidad de un pueblo de redimir su honor perdido. El ambiente era eléctrico, con una tensión que se sentía hasta en las televisiones de todo el mundo. Los primeros 45 minutos fueron un compás de espera, una contención forzada. Pero en el segundo tiempo, Diego Maradona cambió la historia para siempre. Primero, con una picardía que pasó a la leyenda. El balón en el aire, Maradona y el portero inglés Peter Shilton saltan y Diego, con un gesto imperceptible, golpea el balón con la mano. El árbitro lo dio por bueno. Fue la mano de Dios, declaró Maradona con una sonrisa burlona después del partido. 4 minutos después, Maradona creó una obra de arte, el gol del siglo, regateando a medio equipo inglés desde su propio campo. 2 goles de Maradona, uno tramposo y otro genial, sellaron la victoria argentina por 2-1. Fue una catarsis nacional. La victoria fue celebrada no solo como un triunfo deportivo, sino como una compensación, un desquite moral por las Malvinas. Maradona no solo marcó goles, marcó una era, una venganza simbólica, y dejó una pregunta flotando en el aire. ¿Qué habría pasado si la injusticia no hubiera sido tan evidente? ¿Si en vez de un dios hubiera sido un dictador quien moviera los hilos en el campo? Y eso nos lleva directamente al número 2, el partido entre Perú y Argentina en el Mundial de 1978. Un encuentro rodeado de la sombra más oscura de la sospecha y la injerencia política. Argentina, la anfitriona, necesitaba ganar por al menos 4 goles contra Perú para superar a Brasil en la diferencia de goles y clasificarse a la final. El contexto era siniestro. Argentina estaba bajo una dictadura militar brutal, la Junta Militar, que no dudaba en usar el Mundial como propaganda para limpiar su imagen internacional. La presión era inmensa. Horas antes del partido, se dice que el general Jorge Rafael Videla, líder de la Junta, visitó el vestuario peruano. ¿Qué se habló? Nadie lo sabe con certeza, pero las especulaciones son escalofriantes. Se habla de un supuesto acuerdo. Argentina enviaría toneladas de grano a Perú y liberaría a disidentes políticos peruanos, a cambio de una colaboración en el campo. El portero peruano, Ramón Quiroga, había nacido en Argentina. Su actuación, o la falta de ella, en el partido fue objeto de eterna controversia. El resultado final fue un contundente 6-0 para Argentina. Una victoria que permitió a la albiceleste llegar a la final y ganarla contra Holanda. Pero las sospechas nunca se disiparon. Muchos vieron en aquel 6-0 no solo una victoria, sino una prueba de la manipulación de una dictadura dispuesta a todo para conseguir su objetivo. El ex senador peruano Genaro Ledesma luego testificaría que 13 presos políticos peruanos fueron trasladados de Argentina a Perú a cambio de la colaboración de la selección. Un precio alto por una final. El resultado, 6-0, fue la victoria perfecta, demasiado perfecta para no levantar sospechas de que en Argentina, en 1978, no solo se jugaba al fútbol, sino que se reescribía la historia. Un preludio quizás al día en que una nación entera aprendió a llorar su victoria antes de tiempo. Y en el número 1 llegamos al Maracanazo. Un partido que no provocó una guerra ni un escándalo de dictadura, sino que dejó una cicatriz psicológica profunda en el alma de una nación. La final del Mundial de 1950 en Brasil, el país anfitrión, era más que un partido. Era la coronación esperada de Brasil como potencia futbolística y un símbolo de su ascenso global. Se había construido el Maracaná, el estadio más grande del mundo, para la ocasión, un templo al fútbol y al orgullo brasileño. La victoria se daba por sentada. La prensa ya había proclamado a Brasil campeón, se habían impreso camisetas conmemorativas y hasta se había compuesto un samba para celebrar la inminente victoria. Solo necesitaban un empate contra Uruguay. Los aficionados llenaron el Maracaná, más de 200 personas.
esperando una fiesta. Pero los uruguayos, el equipo charrúa, no habían leído el guión. Tras ir perdiendo 1-0, Uruguay remontó con goles de Juan Alberto Schiaffino y Alcides Guilla. El estadio, de repente, se sumió en un silencio sepulcral, solo roto por los gritos de júbilo de los pocos uruguayos presentes. El maracanazo fue una catástrofe nacional. Se reportaron suicidios, ataques al corazón. Fue un trauma colectivo, una herida en el orgullo nacional que tardaría décadas en cicatrizar. El portero brasileño, Moacir Barbosa, un hombre negro, fue señalado como el principal culpable y condenado al ostracismo de por vida, prohibiéndole incluso visitar entrenamientos de la selección años después, un recordatorio cruel del racismo de la época. No fue solo una derrota deportiva, fue un golpe a la identidad y la moral de un país entero, que se vio a sí mismo como un gigante que, inexplicablemente, había caído en el momento de su mayor gloria. El maracanazo fue más que una derrota. Fue una herida abierta en el alma de un país, un eco que aún resuena cada vez que Brasil pisa un campo de fútbol, recordándoles que ni la pasión más grande es inmune al capricho cruel del destino, y que incluso la gloria puede ser efímera.